Pensemos por un momento en un evento que, honestamente, desafía toda comprensión humana: la encarnación. Hoy vamos a analizarlo desde una perspectiva muy particular, la del papel absolutamente crucial que jugaron los ángeles en el nacimiento y en la niñez de Cristo. Y aquí está el corazón de todo el asunto. Estamos frente a un misterio que es, insondable. Por un lado, tenemos la divinidad en su máxima expresión y por el otro la vulnerabilidad más absoluta de un recién nacido. Esta paradoja, este contraste es lo que define todo lo que vamos a ver. Bueno, arranquemos por entender la verdadera magnitud de este misterio. No es algo que se pueda descifrar así como así. De hecho, mientras uno más reflexiona sobre ello, más profundo se vuelve. Aquí es donde la cosa se pone increíble, ¿no? El creador de los mundos, un ser más excelso que cualquier ángel, igual al Padre en gloria, se manifiesta como un bebé indefenso, desvalido, en un pesebre. Es un acto de condescendencia que sencillamente no tiene precedentes en la historia del universo. Y es que en esa unión misteriosa, en esa combinación casi impensable de lo divino y lo humano, es donde la humanidad, descrita como caída, encuentra su única esperanza. Y hay que entender algo fundamental. Esto no fue un evento local. Nuestro pequeño planeta se convirtió en una especie de libro de texto para el universo entero. Inteligencias celestiales y mundos lejanos estaban observando con un asombro total este acto de amor. Ok, pero esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué fue necesario que el Hijo de Dios tomara naturaleza humana? La respuesta en realidad se encuentra en medio de un conflicto cósmico. Aquí está el desafío. Satanás había lanzado una acusación, una declaración muy audaz, que después de la caída de Adán, era imposible para cualquier ser humano guardar la ley de Dios. Se jactaba de que si Cristo se atrevía a tomar naturaleza humana, sería más débil que él y podría vencerlo. Entonces, la misión de Cristo fue básicamente una respuesta directa y contundente a esa acusación. Vino para demostrar que era falsa, para mostrar que la humanidad, cuando está unida a la divinidad, sí puede soportar las tentaciones y guardar la ley. Se puso, por así decirlo, a la cabeza de nuestra raza para pelear la batalla en nuestro propio terreno. Bien, ahora entremos en detalle. ¿Qué tipo de naturaleza humana tomó exactamente? Porque no fue una versión idealizada para nada, fue una muy específica y muy real, con todas sus consecuencias. Y el punto clave, el que hay que entender sí o sí, es este. Su naturaleza humana era creada idéntica a la nuestra en todos sus componentes físicos y mentales, músculos, huesos, cerebro, voluntad, afectos, pero sin la mancha del pecado. Era literalmente carne de nuestra carne y por lo tanto compartía la debilidad humana. Y ojo, porque la distinción es fundamental. No tomó la naturaleza superior de los ángeles. No. En su lugar aceptó la humanidad que ya estaba debilitada por 4000 años de pecado. Asumió los efectos de lo que se conoce como la ley de la herencia, o sea, las fragilidades físicas y mentales acumuladas. Compartió nuestras penas y, esto es crucial, podía ser tentado. Ahora, vámonos a los momentos justo antes del nacimiento. El cielo, digamos, estaba listo para la gran celebración. Pero lo que se encontraron en la tierra fue, bastante sorprendente. Imaginen la escena. Los ángeles bajan a la tierra esperando encontrar una fiesta, ¿no? Una gran expectación en el pueblo escogido. Y se encuentran con nada. Una frialdad, una indiferencia total. Ni en la ciudad, ni siquiera en el templo había la más mínima señal de que alguien esperara de verdad al Redentor. El mensajero celestial, asombrado, ya casi se regresaba al cielo, cuando, de repente, encuentra a un grupito de pastores. Hombres humildes, sí, pero que estaban ahí, bajo las estrellas, meditando en las profecías del Mesías. Ellos sí estaban listos. Y fue a ellos, a los ignorados por el poder, a quienes se les dio el gran anuncio, seguido por la aparición de una multitud de ángeles que iluminó el valle entero. Y ese fue el coro que retumbó en las llanuras de Belén. Un mensaje de gloria, paz y buena voluntad. Un cántico que, mientras a los pastores los llenó de una alegría inmensa, a Satanás lo llenó de terror, porque entendió perfectamente que este evento no traía nada bueno para su reino de tinieblas. Pero un momento, porque los pastores no estaban solos en su espera. Lejos, muy lejos de ahí, otro grupo miraba los cielos, guiado por un conocimiento distinto, pero con el mismo anhelo profundo en el corazón. Eran los magos,
Y no hay que pensar en ellos como simples curiosos o astrólogos. No, no. Eran hombres sabios, ricos, nobles. Estudiaban la naturaleza, conocían las escrituras hebraicas y esperaban la llegada de una luz no solo para Israel, sino para todas las naciones. Ahora, la famosa estrella, ¿qué era en realidad? Pues no era un fenómeno astronómico común, ni una estrella fija o un planeta. La realidad es mucho más fascinante. Era un grupo distante de ángeles resplandecientes que habían sido comisionados por Dios para ser sus guías en esta misión. Su viaje fue toda una odisea, guiada por Dios, sí, pero llena de peligros. De repente, la estrella desaparece en Jerusalén. Imagínense, esto los obliga a preguntar, y claro, con eso alertan al paranoico rey Herodes. Luego, la estrella vuelve a aparecer para llevarlos hasta Belén. Ahí adoran al niño reconociendo la divinidad oculta en la humildad. Y finalmente, una advertencia de un ángel les ayuda a evitar la trampa de Herodes en su camino de regreso. Y aquí el contraste es brutal, de verdad. Mientras estos sabios extranjeros viajan miles de kilómetros para adorar, los líderes religiosos de Jerusalén, los que supuestamente tenían las profecías, muestran un desdén total. Su orgullo no les permitió ir hasta Belén a ver qué pasaba. Sencillamente no podían aceptar que Dios los hubiera ignorado para hablar con pastores y con gentiles. Claro, Herodes se siente burlado y desata su furia, ordena una masacre. Pero el plan que en realidad había sido urdido por el príncipe de las tinieblas, es frustrado. Un poder superior estaba moviendo las piezas. Los ángeles de Dios advirtieron a los magos, advirtieron a José y los guiaron a un lugar seguro, protegiendo así la vida del niño redentor. Y con esto llegamos a la última parte de esta historia, un periodo larguísimo de aparente silencio. Un tiempo donde la divinidad se escondió a plena vista de todos. 30 años. Pensemos en esa cifra. 30 años. Durante todo ese tiempo, el Hijo de Dios vivió como un habitante más de Nazaret, dedicando la mayor parte de su vida en la tierra a un trabajo paciente y humilde. La majestad del cielo, el Creador, caminando por las calles como un obrero más, sin que nadie lo reconociera. Pero ojo, que esa humildad no significaba que la batalla se hubiera detenido. Para nada. Los ángeles siempre lo acompañaban, y su vida fue una lucha constante, sin tregua, contra las agencias satánicas. Con su ejemplo, santificó el camino humilde del trabajo diario. Y aquí cerramos, con una reflexión que es inevitable. Toda esta historia nos muestra a la divinidad oculta en lo común, en el trabajo, en la humildad. Y esto nos obliga a preguntarnos, si Dios se ocultó a plena vista como un simple carpintero, ¿qué realidades profundas, qué cosas trascendentes podríamos estar pasando por alto en nuestro propio día a día?